Por primera vez en la serie de informes de la Fundación vemos cómo la ciberseguridad se sitúa ya en el centro de los problemas de la seguridad para las empresas. Yo creo que hay una realidad a la que nos tenemos que ir acostumbrando y es hablar cada vez menos de ciberseguridad, porque hoy la seguridad es la ciberseguridad. Ciberseguridad y seguridad son sinónimos y por tanto pues tenemos que empezar a verlo como un fenómeno integrado, donde ya no podemos hacer la separación tradicional entre la seguridad física y la ciberseguridad. Y esta es la primera vez que en el informe bienal de la Fundación se pone clarísimamente de manifiesto este lugar cada vez más central que está jugando la ciberseguridad y que además nosotros pensamos que en los próximos informes lo vamos a ver de una manera cada vez más pronunciada. Y esa es para mí la conclusión más importante del informe, cómo refleja ese cambio que ya venimos varios años anticipando, que es el crecimiento de la importancia de la ciberseguridad, y por primera vez pues con los datos del informe ya vemos que la preocupación principal de las empresas está en la ciberseguridad, el gasto en servicios relacionados con la ciberseguridad cada vez es más importante y acabará siendo más importante que el gasto en la seguridad tradicional, etc. Las empresas se están digitalizando, sobre todo las grandes empresas. Entonces no tiene ningún sentido que en un proceso de digitalización acelerada de todas las empresas la seguridad no evolucione de manera igual, de manera semejante. Por tanto, en unas empresas que se digitalizan, la seguridad también se digitaliza. Y lo que estamos viendo es que ese mundo, que era un mundo muy especializado, que afectaba a un grupo de empresas muy concretas que tenían que ver con la tecnología, etcétera, hoy ese tipo de problemáticas está afectando a todas las empresas. Y por eso pensamos que hay que empezar a dejar de hablar de ciberseguridad y empezar a hablar de seguridad como un fenómeno integrado. Nosotros en la Fundación nos gusta decir que nuestro objeto de actividad es la seguridad en la sociedad digital, y yo creo que ese es el planteamiento que por primera vez en el informe se pone de manifiesto. No tiene sentido que en un proceso de digitalización de todas las empresas, sobre todo las empresas grandes, indispensable para mantener su competitividad, no tenga un efecto también en la manera que las empresas afrontan la seguridad y en los nuevos problemas de seguridad que en muy buena parte tienen que ver con la digitalización de las empresas. Lo hemos visto. Hay un caso que merece toda nuestra atención y nosotros en la Fundación le hemos prestado mucha atención, que es el caso de Colonial Pipeline. Yo creo que es el primer caso donde vemos cuáles son los riesgos y los desafíos de una seguridad integrada en una empresa que gestiona un servicio público y depende extraordinariamente de su parte tecnológica para poder seguir prestando ese servicio, y las vulnerabilidades que en este mundo de la seguridad del siglo XXI pues son extraordinarias y son unos desafíos totalmente distintos. Una de las cosas que en el informe se ponen de manifiesto es que las administraciones públicas están gastando mucho menos dinero en ciberseguridad que el sector privado, y eso es lo que explica las vulnerabilidades. Es decir, no es casual que en los últimos meses hayamos visto cómo la vulnerabilidad de determinados servicios públicos a los ataques sea mucho mayor que el de empresas privadas. Yo creo que no tiene todavía la Administración la misma sensibilidad que las empresas privadas, las empresas líderes, que ya saben desde hace tiempo que la ciberseguridad es un elemento esencial. Hoy, y esto es otra de las diferencias que nosotros venimos observando, hoy la seguridad y la ciberseguridad entendida, o la seguridad entendida en un sentido amplio, incluyendo la ciberseguridad, ya está en la agenda de los CEOs de las empresas, ya no es un tema de especialistas.
Entonces, cualquier empresa que tiene un grave incidente de seguridad se le convierte inmediatamente en un tema de negocio, en un tema reputacional, etc. Entonces yo creo que las empresas privadas lo han entendido y hay algunos casos de empresas que han sufrido ataques y han sabido reaccionar muy bien a ellos. La administración, en cambio, está reaccionando de una manera más lenta y por eso ahora vemos que los servicios públicos son más vulnerables. Esto no quiere decir que no le esté prestando la administración atención a los temas de ciberseguridad, pero más bien desde el punto de vista regulatorio, de establecer estándares, donde está haciendo un gran trabajo, pero en cambio yo creo que es un problema grave a corto plazo las vulnerabilidades desde el punto de vista de la seguridad y de la ciberseguridad, porque hoy son términos sinónimos de determinados servicios públicos. Bueno, la seguridad absoluta no existe, no ha existido y no existirá nunca, ¿eh? Y una de las razones por las que no existe, y yo creo que es otro de los fenómenos que empieza a reflejarse en este informe y que creemos que se va a reflejar de una manera más pronunciada en el próximo informe, es cómo está cambiando también la naturaleza de los ataques y la actividad de los ciberdelincuentes. Una de las cosas que estamos empezando a ver reflejado en este informe y estamos empezando a ver en la realidad es cómo está surgiendo un verdadero sector económico alrededor del ciberataque. La profesionalización del ciberataque. Vuelvo al ejemplo de Colonial Pipeline. Una de las cosas que cuando analizas en profundidad lo que ha pasado te das cuenta de cómo se ha producido con DarkSide o con cualquier otra de las empresas el surgimiento de estas plataformas que ponen a disposición de cualquiera pues, herramientas de hackeo, herramientas de malware para que tú puedas contratárselas y atacar. Entonces, ese yo creo que es el reto fundamental que tienen hoy las empresas para mantener los mismos niveles de seguridad. Hemos pasado a un mundo donde el ataque a la seguridad de las empresas para obtener datos o incluso en algunos casos para hacer chantaje, pues se hacía a pequeña escala o bien por intereses políticos y estamos viviendo un mundo donde hay una auténtica profesionalización de la ciberdelincuencia con un nivel técnico excepcionalmente alto y además con un modelo de negocio que lo hace especialmente peligroso porque están surgiendo, no sé si llamarlo empresas, pero están surgiendo plataformas de ciberdelincuencia que se ponen a disposición de cualquiera que las pueda contratar para atacar a empresas o para atacar servicios públicos. Y yo creo que ese es un fenómeno que constituye el reto fundamental en estos momentos para las empresas, cómo contrarrestar esos ataques muy sofisticados. Y ahí vuelvo a lo que hablábamos antes, ahí la reacción del sector público, de los servicios públicos, está siendo más lenta que la de las empresas privadas. La ciberdelincuencia tiene un origen, como todo lo que tiene que ver con Internet, un poco naif, ¿eh? Es decir, nos encontramos primero con una visión romántica, ¿no?, del ciberdelincuente, que es el hacker, que hace 10 años pues, tenía por finalidad fundamental demostrar su habilidad técnica. De ahí pasamos a la ciberdelincuencia de menor volumen, que trataba asociada normalmente a individuos o a grupos pequeños, y de ahí pega un salto a la ciberdelincuencia política, ¿no? Es cuando determinados países, Rusia, parece que China, o lo que yo creo que son los estados gamberros como Corea del Norte, pues utilizan los ciberataques como una herramienta política, bien para dañar a otros estados con los que están en conflicto, o bien para obtener información. Y ese es el mundo que hemos vivido hasta ahora. Ahora lo que estamos viendo es una nueva ciberdelincuencia con una finalidad únicamente económica, que tiene por
con unos instrumentos excepcionalmente sofisticados que han replicado el fenómeno del as a service de todo el mundo tecnológico, del software y de determinados servicios, y entonces pues eso es una amenaza en un mundo como el digital, deslocalizado por definición. Es una amenaza extraordinariamente difícil porque lo que tienes enfrente ya son ciberdelincuentes excepcionalmente sofisticados, con unas capacidades técnicas extraordinarias, con un muy eficiente modelo de negocio. Hay una cosa de DarkSide que llama la atención, y es que cuando tú contratas sus servicios, ellos una de las cosas que te ofrecen es contratar un put sobre las acciones de la empresa que vas a atacar, porque saben que cuando sea el ataque, pues las acciones van a bajar de precio, ¿no? Entonces, pues son instrumentos extraordinariamente sofisticados desde el punto de vista tecnológico, que evolucionan porque lo que se produce es algo que hasta ahora no habíamos vivido. Es decir, ahora vivíamos unos ciberdelincuentes cuyos medios tecnológicos estaban directamente vinculados al ataque que querían hacer. Y tanto querían atacar a un Estado, querían atacar a una empresa, querían meterse en los ficheros de una empresa para sacar datos. No. Ahora lo que tenemos es una plataforma que ofrece servicios al mercado, ¿no? A cualquiera que los quiera contratar, y eso les da una potencia, una sofisticación tecnológica que lo hemos visto en Colonial Pipeline y que lo vamos a seguir viendo en los grandes ataques cibernéticos en los próximos años. Yo creo que es uno de los grandes temas de los próximos años, garantizar la seguridad de las redes 5G. Pero ese es un mundo más controlable, en el que la red está estructurada, está organizada, y operadores que la gestionan, etc. Eso es, desde mi punto de vista, garantizar la seguridad de una red es mucho más fácil que garantizar el nivel de ciberseguridad en un sector económico donde hay miles de empresas, donde hay miles de interacciones. Uno de los problemas de la seguridad hoy, y no quiero hablar de la ciberseguridad, es cómo una tecnología, que son las tecnologías operativas, las OTs, que están pensadas para el funcionamiento de las empresas, aisladas, en el momento en que tú las conectas, empiezan a tener unos problemas de seguridad para los que no estaban diseñados, ¿no? Ese es el reto. Cuando trasladas ese reto a las redes 5G, bueno, pues es importantísimo porque las redes son mucho más vulnerables en la medida en que la capilaridad es mayor y en la medida en que, de una u otra manera, va a haber usuarios empresariales de esas redes, distintos a los operadores, y eso va a darle mayor vulnerabilidad. Pero yo creo que la capacidad de mantenerlo y la regulación europea y española en materia de seguridad 5G, pues yo creo que va a garantizar unos niveles de seguridad suficientes. Tema distinto en las redes 5G, evidentemente, es el factor geopolítico, ¿no? Es decir, en la medida en que hay países que consideran que determinadas empresas no son fiables como suministradores de tecnología para redes 5G. Pero eso es un problema que puede ser muy grave, pero de fácil solución, ¿eh? O sea, la solución en ese caso es simple, porque son amenazas que, si consideras que son sólidas, pues la reacción es evidente, como han hecho determinados países, que es no dar acceso a ciertos proveedores de tecnología a sus redes. El otro reto de las redes 5G pues es mucho mayor que en las redes anteriores, por la propia naturaleza de las redes, por el hecho de que las redes 5G van a ser la base del IoT, y ahí sí que va a haber roces que van a generar muchos problemas de seguridad. Pero yo creo que la regulación hasta ahora es suficiente, y luego yo insisto, claro, en el mundo de las redes 5G tú te vas a encontrar con un grupo pequeño de operadores, que son las que los van a gestionar, que tienen una gran experiencia, que llevan muchos años gestionando redes, y yo creo que lo van a poder hacer con gran solvencia. Aguas abajo, en el IoT y en la interacción entre la red, las microceldas y los servicios de IoT, ahí sí que puede haber una mayor
conflictividades. Vamos a ver primero cómo queda el borrador y cómo queda el contenido. En segundo lugar, una de las cosas que nos tenemos que acostumbrar en España es que todo lo que tiene que ver con el mundo digital y la ciberseguridad es un fenómeno digital, ya está más en manos de la Unión Europea que de la regulación nacional, incluso en los temas de ciberseguridad. La seguridad tradicionalmente ha sido un mundo que ha estado siempre en manos de los Estados y no de la Unión Europea, ¿no? Y entonces la gran timidez de ENISA y de la primera directiva de NIS 1 es precisamente que no es muy tímida en las disposiciones que establece por respetar las competencias nacionales, y ese ha sido su gran fracaso. Por eso la directiva NIS 2, que ahora es la que está en discusión, va mucho más allá en relación a garantizar en el mundo de la empresa los niveles de ciberseguridad, las garantías, etc. Entonces yo creo que el gobierno español, los gobiernos españoles en los últimos años, con el Foro de Seguridad Nacional, con la Dirección de Seguridad Nacional, con la nueva ley, pues están haciendo un esfuerzo importante de regulación en esta materia y de garantizar pues, los niveles de seguridad necesarios, pero yo creo que para las empresas, sobre todo, el foco de atención y preocupación, pues yo creo que debe estar más en el mundo de la regulación europea, ¿no? Que ahí es donde van a venir en los próximos años todo un conjunto de obligaciones que van a tener una trascendencia fundamental en la vida de las empresas. El informe tiene, y vuelvo a lo que decía al principio, el informe tiene dos partes claramente diferenciadas. Una que empezó siendo un capítulo y se ha convertido en la parte cualitativamente más importante del informe, que es todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, y luego una segunda parte que tiene que ver con seguridades más tradicionales. De ahí vemos dos fenómenos. Estamos hablando pues, de fenómenos tradicionales como el terrorismo, que en otros momentos tuvo en estos informes un papel importante desde el punto de vista del análisis de la seguridad, y hoy afortunadamente ya tiene un papel muy secundario, o accidentes de tráfico que también han jugado tradicionalmente un papel importante en estos informes. La otra parte de esta seguridad más o menos tradicional, por decirlo así, está en los sectores del transporte y de la energía, que son los que tradicionalmente también han ocupado la atención del informe durante estos años. Y ahí lo que vemos es un doble fenómeno. En primer lugar, una gran estabilidad desde el punto de vista de los niveles de seguridad, es decir, si se comparan la situación del sector de la energía, del sector del transporte, con los datos del informe anterior, una gran estabilidad, pero, y ahí refleja los datos que tú mencionas, el surgimiento de vulnerabilidades y de incidentes y el crecimiento de incidentes tienen que ver todos con sistemas de información y tienen que ver todos con fenómenos asociados no siempre a la ciberdelincuencia, porque una de las cosas que tenemos que entender y que tienen que entender las empresas, yo siempre digo que las empresas en materia de ciberseguridad no solo están amenazados por los malos, sino a veces por los torpes. Y muchos incidentes de seguridad de las empresas no tienen que ver con los ciberataques, tienen que ver con malas prácticas en las empresas, tienen que ver con negligencias, tienen que ver con sistemas de seguridad obsoletos y no necesariamente con un ataque externo. Entonces, esta realidad, este surgimiento, este aumento en estos sectores puede parecer contradictorio con lo que decía yo antes, que han mostrado una gran estabilidad, pues tienen que ver con este tipo de fenómenos, con ciberdelincuencia, con ataques o con vulnerabilidades de seguridad que tienen que ver con el uso de la tecnología, que van a seguir en la medida en que todavía en estos sectores
hay empresas que están en transición desde un concepto más tradicional de la seguridad a lo que tiene que ser hoy un concepto de seguridad del siglo XXI, ¿no? Y que tiene como reflejo más característico la posición que ocupan los directores de seguridad en las empresas. El aumento de los incidentes de seguridad en relación con los drones pues es una consecuencia directa y necesaria del boom que se ha producido en la utilización de los drones por parte de muchísimas empresas que han empezado a utilizarlo, y evidentemente esto implica una curva de aprendizaje que tiene como manifestación evidente pues las vulnerabilidades de seguridad de los drones. En la Fundación nosotros hace unos meses hemos publicado un informe precisamente sobre la problemática de seguridad alrededor de los drones, y creemos que esto es un fenómeno que irá consolidándose, y por tanto también los incidentes de seguridad en términos relativos irán descendiendo, pero evidentemente cuando se compara el uso de los drones entre el informe anterior y este, pues evidentemente ahora se usan muchísimos más drones y en consecuencia pues hay muchos más incidentes de seguridad en los drones, que es un mundo donde garantizar los niveles de seguridad pues tampoco es sencillo. Lo hemos visto en incidentes que tienen que ver con el funcionamiento de los aeropuertos, hemos visto además la problemática que los drones implican desde el punto de vista de la privacidad de las personas, etcétera, etcétera. Yo creo que esa nueva problemática es la consecuencia, y ese aumento de los incidentes de seguridad en relación con el uso de los drones pues es la consecuencia necesaria y directa de la mayor utilización de estos aparatos, ¿no? El uso menor de los sistemas de seguridad privada en España que en otros países de la Unión Europea es un fenómeno que llevamos observando tiempo, en el que pues siempre se ha producido este decalaje. Yo creo que también tiene que ver con la propia estructura de la actividad económica de los países, y en consecuencia pues los sistemas de seguridad vinculados a la actividad empresarial pues evidentemente son más intensivos en aquellos países que tienen una estructura económica de empresas más grandes y por tanto con exigencias más sofisticadas de seguridad, que países como España, donde el tamaño de las empresas es menor y en consecuencia sus exigencias de protección y de seguridad también son distintas. En cuanto al dato que mencionas y que efectivamente llama mucho la atención, como en España pues la existencia de fenómenos de delincuencia, por decirlo así, más suave relacionada con los robos, pues España está en el puesto tercero de la Unión Europea, y en cambio en homicidios en el 22. Yo creo que eso refleja un fenómeno que es la propia naturaleza de la delincuencia en España, que está más enfocada hacia la delincuencia menor que hacia los delitos graves. Eso se refleja muy bien no solo desde el punto de vista de las empresas, sino con carácter general cuando se analizan los datos de asesinatos o de homicidios en España, en el que hacen que está muy por detrás de casi todos los países europeos, porque desde ese punto de vista de la delincuencia grave, pues España está en una situación comparativa muy buena. No pasa lo mismo con la delincuencia menor, donde estamos hablando de delitos de menor cuantía, y ahí sí en España pues destaca por arriba y no por abajo. Yo creo que los españoles reflejan muy bien en su... Yo creo que esto que acabamos de hablar de la diferencia entre la delincuencia pequeña y la delincuencia grave, yo creo que también se refleja en la percepción de los españoles que tienen el mundo hacia la inseguridad. Yo creo que los españoles, si tienen alguna inquietud desde el punto de vista de la seguridad, siempre son con delitos menores, es decir, de poca monta, por decirlo así. Yo creo que en cambio los españoles
cuando se enfrentan a las realidades de delincuencias más graves, yo creo que se sienten muy seguros, porque los datos reflejan que España es un país muy seguro y en eso lo saben. Se sienten menos seguros cuando estamos hablando de delincuencia menor, y ahí sí probablemente hay una percepción de una mayor vulnerabilidad, pero eso responde también a los datos que estamos hablando, ¿no? Efectivamente, en España hay más delincuencia de menor calibre que delincuencia grave, y eso yo creo que también la percepción de los ciudadanos españoles es esa. Yo creo que la gente sabe que las posibilidades de que ser víctima de un delito grave contra la vida en España pues es muy pequeña, y los ciudadanos se sienten muy seguros. Entonces, por un lado, las empresas tradicionales del mundo de la seguridad que hacían servicios de seguridad pues desde el domicilio individual hacia el transporte de fondos, por ejemplo, por poner los dos extremos de la cadena de servicios, yo creo que ahora se están enfocando más las empresas tradicionales, las empresas grandes, a servicios de mayor valor, sobre todo a servicios de empresas, etc. Y hay otro grupo de empresas que se están enfocando más a los servicios de seguridad al usuario final, en domicilios, comunidades, etc. Entonces yo creo que ese es el fenómeno que se está produciendo, y nuestra percepción es que ese fenómeno se va a consolidar, ya se ha consolidado y que va a seguir produciéndose, y nos vamos a encontrar con dos tipos de empresas de seguridad, ambas usando la tecnología masivamente pero de forma distinta, y que en el que el papel de la seguridad física y de las personas todavía va a ser importante en los servicios de seguridad a empresas grandes, y en cambio el mundo de la seguridad en los domicilios, etcétera, va a ser un mundo más dominado por la tecnología. La accidentalidad de tráfico ha cambiado mucho en los últimos años. Los accidentes cada vez tienen más que ver con el uso de tecnologías en los vehículos, cosa que no se producía antes, y sigue habiendo un fenómeno grave que es la accidentalidad de los motoristas, ¿no? Y ahí sí que hay un fenómeno, pero yo creo que la Dirección General de Tráfico lo sabe, las autoridades lo saben, y yo creo que ese es su reto más importante. Donde no vamos a tener buenas conclusiones en materia de accidentalidad de tráfico va a ser en el próximo informe, que vamos a reflejar ya el mundo de la pandemia, este año tan complicado, estos 2 años tan complicados que hemos tenido, donde ahí nos vamos a encontrar con una realidad totalmente distinta en lo que tiene que ver con los accidentes de tráfico, y probablemente en otros aspectos, ¿no? Nosotros estamos muy expectantes en el próximo informe bienal, porque nos va a permitir saber, hemos hecho algún informe en la Fundación sobre eso, pero saber ya con los datos consolidados cómo este año y medio tan especial que estamos viviendo en las empresas y los ciudadanos, cómo ha influido en la problemática de seguridad. Estamos seguros de que va a haber una influencia muy grande y que va a ser muy interesante el informe del año 22.